Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y espero que todos estén bien y para los que estén malitos, espero que se recuperen pronto. Un abrazo desde aquí para todos ustedes. Hoy vamos a hacer el unboxing y la instalación de este plafón Aurolight de 14 vatios. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Con 14 vatios tenemos 1100 lúmenes de iluminación, lo que equivale a una bombilla de 100 vatios incandescente. La luz se difumina hasta un ángulo de 180 grados. Proporciona una temperatura de color de 4000 K, por lo que obtendremos una luz blanca neutra, ni amarilla ni blanca. Podemos conectarla a la corriente de 220 voltios a 50 o 60 MHz y ahorraremos hasta un 90% de energía. El plafón tiene un diámetro de 26 centímetros y una altura de 5,8 centímetros. Es súper plano. Su certificación energética es de A++. Vamos a abrir la caja para ver qué hay en el interior. Sacamos el plafón y ya no hay nada más dentro de la caja. El plafón viene cerrado con un envoltorio plástico. Vamos a usar el cúter para abrirlo. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y hacemos un corte lejos del plafón. Lo terminamos de abrir a mano. Cuenta con la certificación IP44, lo que lo hace ideal para baño o cualquier lugar que pueda tener salpicaduras de agua. Y retiramos la tapa, dejando al descubierto una fuente de alimentación, 3 tiras LED y una regleta donde conectaremos los cables de alimentación y de tierra. Quitamos el resto del embalaje para ver mejor la parte trasera. La parte trasera es metálica de color blanco. Alrededor del filo exterior tiene una especie de goma espuma. En la bolsita tenemos 3 tacos, 3 tornillos pequeños y 3 arandelas de goma. Aquí tenemos las instrucciones que vienen solo en inglés. Voy a poner la tapa ahora para que puedas ver cómo encaja, ya que cuando esté en el techo va a ser más difícil de apreciar. Giramos la tapa hasta encontrar la posición. Cuando encaje, la giramos en el sentido de las agujas del reloj. En la parte trasera encontramos un orificio de goma, por el cual pasaremos los cables para darle corriente al plafón. Estos son los 3 orificios por donde pasaremos los tornillos para atornillarlos en los tacos. En el lateral lleva 3 tornillos pequeños con una arandela de goma cada uno. Pues ahora voy a quitar la corriente para no quedarme pegado con los cables eléctricos. Esta es la palanca del circuito de las luces de la casa. Pero por si acaso, si no sabes cuál es la tuya, vas a todas las palancas o todos los magnetotérmicos. Este es mi antiguo plafón, el cual no da suficiente luz. Voy a abrirlo girando el cristal al contrario de las agujas del reloj. Con cuidado lo quitamos y desenroscamos la bombilla. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ahora vamos a destornillar la base del plafón con un destornillador de estrías o tipo Phillips. Quitamos un tornillo y procedemos a quitar el otro.
Por último, con un destornillador plano, vamos a aflojar el cable de fase, el cable neutro y por último el cable de tierra. Con el destornillador vamos a aflojar el primer cable. Y ahora aflojamos el segundo cable. En teoría estos dos cables blancos debería ser uno marrón y uno azul, que sería el marrón el de fase y el azul el neutro. Los sacamos los dos. Por último aflojamos el cable de tierra, que es el amarillo y verde. Y retiramos el plafón. Sacamos los cables de la base del plafón y podemos ver que han quedado al descubierto los cables. Aquí debería haber un cable marrón para la fase y uno azul para el neutro. El de tierra está correcto. A continuación estiramos las puntas de los cables y cortamos el trocito de cobre de los tres cables que está al aire. A continuación vamos a pelar cada uno de los cables, pero no demasiado. Ya tenemos el primero. Ahora el segundo. Por último vamos a pelar el tercer cable, que es el de tierra. Ahora introduciremos los cables por la gomita que te señalo aquí. Ahora pasaremos los cables a través de la gomita que tenemos en el plafón sin quitarla de su sitio. Lo mejor es pasar los cables sin pelarlos, lo que yo me vine arriba y los pelé antes de pasarlos. Así que ten este dato en cuenta. Los voy a ir pasando uno a uno. No te preocupes por el hueco porque como es goma se estira al pasar el cable. Ya tenemos los tres cables pasados y la gomita se ha desprendido de su sitio. No te preocupes que la puedes volver a colocar en su lugar sin problema. Marcamos los tres agujeros en el techo. Después de marcar los tres agujeros en el techo, cogemos el taladro, hacemos los agujeros nuevos, ponemos los tacos y empezamos a atornillar. Como mi techo es de madera, lo voy a atornillar directamente a la madera. Ya puse un tornillo y ahora estoy poniendo el segundo. Seguimos atornillando un poco más. Y ahora realizaremos la conexión del plafón. Este cable blanco debería ser marrón o negro. Lo introducimos con el marrón. En tu caso, vamos a colocar cada cable con su color. Como puedes ver, en la parte izquierda de la regleta tenemos un cable marrón, otro amarillo y verde y otro azul. En tu caso será lo siguiente. Puede ser un cable marrón, negro o gris lo que puedes conectar al cable marrón. El cable de tierra tiene que ser amarillo y verde como el que está en el plafón. Conforme vamos introduciendo cada cable en su respectivo hueco, vamos apretando el tornillo para que no se nos mueva. Por último, introducimos el último cable que sería el neutro y lo conectamos con el cable azul del plafón. Y apretamos el tornillo. Es hora de colocar la tapa. Giramos un poco hacia la izquierda hasta que encaje y luego otro poco hacia la derecha. A los tres tornillos pequeños le ponemos la gomita. Y buscamos los tres orificios en el plafón y los atornillamos.
Como puedes ver, la gomita se va expandiendo para no dejar pasar la humedad. Ya yo he apretado todos los tornillos, probamos el plafón y funciona correctamente. Ahora puedes ver el antes y el después. Aunque no se aprecia mucho en la cámara, el nuevo plafón alumbra mucho más. Recuerda estar en casa y hasta pronto.